actuamos por no haber usado nuestras facultades para glorificar a Dios. Ese pasaje está dando a entender que vamos a ser juzgados por las cosas que pudimos haber hecho y que no hicimos. Sigue diciendo, aún cuando no perdamos nuestra alma, en la eternidad nos daremos cuenta de los resultados de los talentos que dejamos de usar. Habrá una pérdida eterna para todo el conocimiento de la habilidad que podríamos haber obtenido y no obtuvimos. Yo creo que este pasaje aclara más lo que estoy diciendo. Nos vamos a salvar, el que funde sobre Jesucristo. Pero el Señor nos va a mostrar, mira todo lo que se perdió, mira todas las bendiciones que no se percibieron, simplemente porque decidiste ser paja, heno o oro. Es tremendo, ¿no? El amor de Dios es grande. El amor de Dios es inmenso. Pero tenemos que descubrir cuál es el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Qué objetivo tiene Dios para conmigo? El niño de la historia nació en un hogar con muchos hermanos. La historia revela que tenía un padre consentidor. Ese padre lo quería tanto que le tejió un manto multicolor y se lo regaló. La Biblia cuenta que aquel joven tenía una conducta distinta a sus hermanos. Ahora, este joven nació en un hogar disfuncional. Vamos a comenzar por decir que tenía un padre consentidor, que no es bueno. Además de eso, tenía 11 hermanos que no eran hermanos de papá y mamá. Solamente el menor era hermano de papá y de mamá. Habían 2 mujeres en su casa que no eran su mamá. Imagínense ustedes cómo era el ambiente en aquel lugar. Yo me imagino a esas mujeres peleándose por tratar de obtener los beneficios del patriarca. Imagínense la rivalidad que se levantó entre 2 hermanos porque uno era el favorito del papá. En otras palabras, aquel joven tenía un hogar preparado como caldo de cultivo para que él fuera un fracasado. Es más, para que fuera hasta un delincuente. Tenía todas las de perder, absolutamente todas. La Biblia registra, como para ponerle un poquito más a la historia, que este joven tuvo un sueño. Ese sueño, él veía, cuando se lo declaró a sus hermanos, que en algún momento sus hermanos iban a postrar delante de él. Y si ya los hermanos le tenían rabia por la preferencia que su papá tenía para con él, ahora que él daba a entender que ellos iban a postrar delante de él, subió más la ira, la rabia, la envidia que los hermanos le podían tener. Este sermón se divide en 2 partes. Primero, los mantos. Y segundo, los sueños. Los mantos significan cómo nos ve Dios, los mantos significan cómo nos ven las personas a nosotros. Y los sueños significan cómo nos ve Dios a nosotros. Grábenselo. Los mantos significan cómo nos ven las personas. Los sueños, cómo nos ven Dios. En ese primer sueño, y pasa en algunos de nosotros, aquel joven no sabía qué propósito tenía Dios con él. Ni sabía siquiera por qué soñaba, pero soñaba. Y él declaraba los sueños. Así nos puede suceder a nosotros, que no sabemos cuál es el plan, el propósito que Dios tiene para con nosotros. El primer manto, imagínenselo multicolor, manga larga, bien bonito. Es el manto cuando nacemos. Dios nos da dones, Dios nos da talento.
Y ya pequeños nos dicen, oye, tú como que eres bueno para hacer tal cosa, tú como que tienes habilidad para tal cosa. Sin embargo, muchos de nosotros no sabemos el propósito real que Dios tiene para con nosotros. Ese joven tiene un segundo sueño. En ese segundo sueño se lo declara a sus padres y sus padres, al papá no le gustó. La cultura en aquel entonces era bien cerrada. Y el padre le dice, o sea, tú estás dando a entender de que tu madre y yo nos vamos a postrar delante de ti. El joven todavía no entendía el propósito que Dios tenía con él. Él soñaba. Y como soñaba, lo decía. La envidia de los hermanos fue tan grande, pero tan grande, que el padre los envió a cuidar el ganado que tenían. Ellos eran pastores, de eso vivían. Y ya empezó la garganta. El padre lo envió al campo a ver cómo estaban sus hermanos. Se perdió, por cierto, dice la Biblia. Y le preguntó a un forastero si había visto a sus hermanos y le dijeron dónde estaban. Exactamente le dieron la dirección. Dotán. Allí llegó él y apenas sus hermanos lo vieron comenzaron a burlarse. Ahí está el soñador. Incluso uno le cruzó por la mente, vamos a matarlo. Gracias a Dios, uno de ellos intervino y digamos, no lo matemos, vamos a meterlo en un pozo, en una cisterna. Una cisterna es un hueco que sirvió de pozo en algún momento, pero en ese instante no tiene agua. Y lo arrojaron en el hueco. Ese hueco puede representar entonces, mis hermanos, las circunstancias que se nos presentan a nosotros con el propósito que Dios tiene. ¿Saben que Dios permite algunas disciplinas? Algunas veces nosotros no entendemos las disciplinas que Dios permite que nos sucedan. Puede ser el pozo de la desesperación, puede ser el pozo de la decepción, puede ser el pozo de la depresión, puede ser el pozo de la pornografía. Hay muchos pozos en los cuales aquel joven lo metieron. La Biblia revela que tramaron algo, y esto es hermoso. Vamos a quitarle el manto porque el enemigo no quiere que tú tengas el manto. Y recuerda lo que significa el manto. Mataron un animalito, y esto es un detalle interesantísimo. Mancharon con sangre el manto de este joven. Y tramaron la idea de contarle a su papá que cuando regresaran, esto es lo que encontramos. Conclusión, un animal vino y se lo comió. En eso viene una compañía de ismaelitas, creo que lo menciona la Biblia, y a alguien se le ocurrió, no lo matemos, no lo dejemos allí, vamos a venderlo. Y lo vendieron por una cantidad de dinero a los ismaelitas. Te pregunto, si tú fueras ese joven, ¿qué sentirías por tus hermanos? ¿Qué sentirías por tu hogar, por tu papá, por tu mamá? ¿Cómo fuéramos reaccionados nosotros si nos hubiese tocado vivir esa experiencia de aquel muchacho? Les recomiendo que lean Patriarcas y Profetas, el capítulo José en Egipto. Se me eriza el cuerpo cada vez que leo que aquel muchacho fijó la vista donde estaban las tiendas de su padre y prometió a Dios comportarse de la mejor manera al sitio donde él fuera. Eso es tremendo, ¿saben? Viene de un hogar disfuncional, pero el muchacho estaba muy claro en lo que quería y buscaba en la vida.
Se lo llevaron. Llega a casa de Potifar, una persona muy importante en el gobierno egipcio. Allí se le da el segundo manto. Y el segundo manto él lo descubre. Dice la Biblia, Jehová estuvo con él. Ese segundo manto él se descubre que tiene habilidades, es bueno para administrar. Dice la Biblia, todo lo que tocaba prosperaba. Todo. Y lo administraban. Y lo nombran mayordomo. Descubrió el propósito que Dios tenía con él. Descubrió que era lo que Dios deseaba con él. Y cuando lo descubre y sabe a dónde va, el enemigo no se queda tranquilo. Y alguien quiere quitarle el manto. Y entra en escena la esposa de Potifar. La Biblia lo describe como una persona. José era hermoso de parecer, dice la Biblia. Era un joven atractivo. No pasaba los 30 años. Se fue muy joven cuando lo llevaron. Y esta dama colocó sus ojos en él, e insinuaba, dice la Biblia, a cada instante, para que él tuviese relaciones sexuales con ella. Y a cada momento lo negaba. Incluso dice que él ni siquiera le hablaba para evitar. Pero el enemigo no se queda tranquilo. Y cuando tú y yo descubrimos cuál es el propósito que Dios tiene con nosotros, Él va a querer quitarnos el manto. Y de hecho así ocurrió. Un día fue tanta la insistencia de ella que hasta parte de la ropa se la quitó y le quedó en las manos. Y cuando ella ve que aquel muchacho no cedió a las exigencias, lo acusa, da voces y dice, miren el hebreo que trajeron. Intentó propasarse conmigo, pero yo no lo permití. Eso era mentira. Cuando llegó Potifar, contaron la historia y la mujer repitió la historia y pagó cárcel, hermano. ¿Cómo actuarías tú si fueras José? Hogar disfuncional, papá consentidor, 2 madrastas que se peleaban, 11 hermanos que te tenían envidia, que intentaron matarte, que te vendieron y ahora te meten a la cárcel injustamente. Hay algunos que le echan la culpa al destino, a la vida, al diablo, a Dios, a veces lo culpan también. Pero tenemos que entender que Dios tiene un propósito y que Dios permite ciertas cosas para pulir nuestro carácter. Oswald Johnson dice en su libro, nacimos para crecer. Cuando nos bautizamos, debemos comenzar a crecer. Como cristianos no podemos permanecer estancados. No podemos, no debemos. Y José tenía muy claro, y es primera vez que digo el nombre del joven, tenía muy claro el propósito que Dios tenía para con él. Tan claro era que no renegó absolutamente nada. Y si yo lo que sé es administrar, bueno, vamos a administrar esta cárcel, que no fue cualquier cárcel tampoco, porque la Biblia dice que lo metieron en la cárcel del rey. Y el encargado, el carcelero allí entonces, cuando vio las habilidades de aquel muchacho, lo puso nuevamente como encargado. Se termina de consolidar el propósito que Dios tenía para con él. Aquel joven tenía algunas personas que llegaron presos, entre ellos un copero y un panadero, los cuales tuvieron unos sueños que los tenían angustiados, no podían dormir, querían la explicación de aquel sueño. Y aquel joven dijo, escuchen, ¿no es de Dios acaso la interpretación de los sueños? Jehová estaba con él. Y aquel muchacho explica al copero, mira, ese sueño que tú tienes es muy sencillo, esos son 3 días. Dentro de 3 días, bueno, te van a liberar y tú le vas a volver a servir vino en tu copa al faraón.
Y el panadero, señor panadero, oye, lo lamento por usted. El sueño que usted tuvo son 3 días también, pero a los 3 días, bueno, lamentablemente el faraón va a pedir que usted le quiten la vida. Y se cumplieron. ¿Saben lo que le dijo al copero? Mira, cuando estés allá afuera, acuérdate de mí. Lean la Biblia y le dice, sácame de esta casa. Por lo menos mi versión dice así. Esa palabra sácame me recuerda y me remonta al pozo. Sáquenme de este pozo. Enfermedades, enemistades, tentaciones, luchas. Son muchas las cosas que se presentan, pero recuerda, Dios tiene un propósito contigo. Unos fundarán sobre Jesucristo oro o plata. Lo importante es que tú descubras cuál es el plan, qué propósito el Señor tiene contigo. El faraón se acostó una noche, soñó un sueño que lo angustió, no encontraba intérprete, por favor llamó a los sabios, a las personas egipcias, nadie le dio explicación y aparece ahora el copero como protagonista. Tú sabes, chico, que yo por allá cuando estaba en la cárcel, hubo uno de esos hebreos que trajeron y yo tuve un sueño y él me lo interpretó, mándenlo a buscar. Lo peinaron, lo arreglaron, dice la Biblia. Y entonces lo colocaron al frente. Vuelve el muchacho a estar muy claro en lo que decía. No está en mí interpretar los sueños. Eso le corresponde ¿a quién? A Dios. Dime el sueño, yo te lo voy a explicar. Famoso sueño de las 7 vacas flacas, las 7 vacas gordas, las 7 espigas débiles, 7 espigas fuertes. Y le explica, mire, esto es lo que va a pasar, va a suceder, así, 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 así. Son 7 años de abundancia y hay que prepararse, y luego vienen 7 años de escasez. Y de una vez el consejo, yo te aconsejo que escojas una persona que gobierne, que administre bien, mientras hay la abundancia para que cuando venga la escasez. Dicen los historiadores, los arqueólogos, los estudiosos, que es muy probable que José haya sido el inventor de los silos para almacenar grano. En tanta cantidad, es muy probable. Ahora, ¿qué es lo interesante? Que el faraón no lo pensó 2 veces. Tú eres la persona. Toma mi anillo, después de mí vas tú. Se descubrió el propósito que Dios tenía con él. Ser mayordomo, ser administrador. Pero ser un administrador al servicio de Dios. Vamos a recortar la historia. Pasan los años, viene la hambre y el hambre llega a Israel. Así que el pueblo estaba pasando hambre, incluso los hermanos de este joven. Así que el papá dice, no, vayan a Egipto, traigan algo de comida porque estamos muy mal económicamente. Otra pregunta, ¿cómo fueras actuado tú al ver a tus hermanos? Ah, listo, los tengo papayita, donde yo los quería, ni pan ni agua. Pero ¿cuál fue la actitud de José? Joven que sabía cuál es el plan y el propósito que Dios tenía para con él. Los atendió. Sí quería ver a alguien. ¿A quién quería ver? A su hermano. Era el menor, era hermano de papá y de mamá, él quería verlo. Así que ahí hay una trama interesante. ¿Cómo termina la historia? La historia termina, mis hermanos, cuando José se descubre ante sus hermanos. Capítulo 48, 49 de Génesis, cuando él llora ante sus hermanos y descubre quién es. Ustedes me hicieron ese mal, pero Dios tenía otro plan. Dios tenía otro propósito. Y aquí me quiero detener. Yo no sé en qué hogar naciste tú.
Yo no sé qué circunstancias has pasado tú en la vida. En este momento yo no sé qué está pasando por tu mente. Lo que sí está muy claro en la Biblia es que Dios tiene un propósito para contigo. Y que tú y yo tenemos que descubrir cuál es ese don, cuál es el propósito que Dios tiene para contigo. Recuérdate, hay sangre manchando tu manto. ¿Cómo te ven las personas? ¿Qué ven las personas en ti? Recuerden, vamos a dar cuenta por las cosas que pudimos haber hecho y que no hicimos porque no sabíamos que teníamos facultad para hacerla o habilidad para hacerla. Ojo, con aquellos que saben que tienen dones y no los ponen al servicio del Señor. Ojo, con los que tienen talento y los tienen ocultos. ¿Qué propósito tiene Dios para contigo? ¿Y qué disposición tienes tú? ¿Hojarasca, heno, plata, piedras preciosas o oro? Yo quiero terminar con un versículo de la Biblia que se encuentra en el libro de Apocalipsis, capítulo 19, versículo 3. Este muchacho fue tan impactante la vida de él Apocalipsis 19:13, perdón. Está describiendo a Jesucristo, un Jesucristo poderoso, triunfante. Dice el versículo 13, vestía una ropa, ¿cómo dice ahí la versión? Teñida de sangre. Mi versión dice empapada en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. José es un símbolo de Jesucristo. En otras palabras, tú y yo podemos llegar por la sangre del Cordero a ser un símbolo de Jesucristo. Pero tenemos que descubrir qué propósito tiene Dios para conmigo. Que Dios me los bendiga. Que Dios me los guarde. Que el Señor derrame grandes bendiciones sobre cada uno de ustedes. Que su familia, el Señor abra las puertas del cielo de par en par. Que la enfermedad salga, que los problemas salgan, que la armonía y la paz del cielo reine en los hogares de cada uno de nosotros. Dios tiene un sueño. ¿Qué propósito crees tú que Dios tiene para ti? Que Dios te guarde. Alabemos a Dios cantando el himno 368. De pie, por favor. Himno 368. Padre amado, te agradezco por tus planes, grandes sueños tienes para mí. Tú me guías por las sendas de esa vida, a tu lado nada faltará. Yo te amo más que a todo. Si estoy débil, tú eres fuerte, y a mi
Nuestro querido, amante Padre que moras en el cielo, alabamos tu nombre y te damos gracias porque en esta mañana hemos sentido, Señor, como tu palabra nos exhorta con tu ayuda a averiguar qué propósito y plan tienes para conmigo. Puede ser que en este lugar esté una persona que no ha sellado su pacto contigo a través del bautismo. Quiero rogarte que tú toques su corazón, que tu Espíritu Santo haga la obra para que haga los arreglos necesarios y muy pronto pueda bajar las aguas bautismales. Puede ser que existan jóvenes que aún no han descubierto el plan, el propósito que tú tienes para con ellos, Señor. Manifiéstate en sus vidas, muéstrales el sendero y permite que ellos sean dóciles a la voz del Espíritu Santo que les muestra qué es lo que deben hacer. Y aquí estamos adultos, Señor, que aún a nuestra edad podemos no saber cuál es el plan y el propósito que tú tienes en nuestras vidas. Enséñanos, Padre, guíanos, Señor, muéstranos el sendero. Entendemos tus disciplinas, entendemos que algunas veces tienes que corregirnos. Ayúdanos a aceptar tus disciplinas para nosotros poder crecer como cristianos. Y si es tu voluntad, ser un símbolo, ser un tipo de Jesucristo acá en la tierra. Vamos a nuestros hogares, que tus santos ángeles nos lleven en paz. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Tengan la amabilidad, pueden sentarse.